Tenemos al aire a la abogada Carolina Walker, quien fue la querellante en esta causa, en este juicio emblemático e histórico para el norte santafesino con respecto a la sentencia al femicida de Rosalía Jara a Juan Valdés, quien hoy tiene la condena de prisión perpetua. Carolina, un gusto saludarte desde Transgénicas y bueno, te invitamos a esta conversación que estamos haciendo junto a las compañeras analizando lo que dejó el juicio. Bueno, hola, ¿cómo están todas por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? Soy Eliana, ¿cómo andás? Buenas a todas. Bueno, estábamos hablando un poco de las diferentes aristas que se fueron abriendo a raíz desde que empieza el reclamo de justicia por parte de la familia, un montón de situaciones que se fueron evidenciando a lo largo de este pedido de reclamo hasta que se concreta en el juicio y en la sentencia. Hace un rato Aide Jara hablaba de algo puntual que comentábamos con Eliana y las compañeras, nos dejó como así como choqueadas esta situación que ella pone en evidencia y que dice que fue para ellos muy reparatorio cuando junto con vos y Basualdo se suman a defender la situación de Rosalía y que encuentran los restos de Rosalía en un depósito en Rosario. ¿No es cierto? Sí, ¿Cómo es eso? Eso fue tremendo. Vos sabés que cuando nosotros comenzamos a intervenir con el doctor Matías Pautazo. Pautazo, perdón, sí. Basualdo es el juez. Sí, el juez, sí, discúlpame. Sí, cuando nosotros comenzamos a intervenir, nos choqueó muchísimo que el primer pedido de la mamá sea que le devuelvan el cuerpo. Imagínate que nosotros empezamos a intervenir en noviembre del año pasado, o sea, habían pasado 2 años de que habían encontrado a Rosalía, un año y medio, y no tenían el cuerpo. Nosotros no lo podíamos creer. Bueno, empezamos a averiguar y efectivamente el cuerpo se encontraba en la morgue judicial en Rosario, porque habían hecho una segunda pericia, aparte de la que se hizo en Buenos Aires. Habían hecho una segunda pericia sobre el cuerpo y hacía 6 meses que esa pericia había terminado, ya no se necesitaban más los restos de Rosalía, sin embargo estaban en un depósito y a nadie se le había ocurrido que tenían que devolvérselos a la familia para que le den sepultura. Y la verdad que ese sea el primer reclamo a nosotros nos dejó realmente muy mal. Por suerte lo pudimos tramitar con rapidez, pero la verdad que fue tremendo. Y encima cuando le devuelven el cuerpo se lo devuelven, y yo me acuerdo que en su momento habíamos hecho una publicación en los medios porque se lo habían devuelto en una caja de cartón envuelta en cinta de embalar. Digamos, el total desprecio al cuerpo de Rosalía también por parte del Estado, la verdad que evidencia un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia simbólica que sufrimos las mujeres desde hace tanto tiempo, ¿no? Claro, y que ustedes y principalmente vos cuando lo pones en palabra en la primera audiencia y en los alegatos de clausura haces hincapié a este abandono sistemático por parte del Estado a lo largo de no únicamente desde que desaparece Rosalía, sino también desde antes, y hablas de esta verdad histórica que digamos que abarca a las niñas, a las mujeres y cuerpos feminizados digamos que sufren esta violencia. ¿Sentís que a partir de este juicio pudiste poner en discurso, digamos, toda esta cuestión que tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de femicidio? Sí, creo que lo pudimos poner en discurso, no fui yo a partir de mi rol, pero esto tiene que ver con una lucha que viene hace un montón de tiempo y quizá nunca se planteó de esa manera en un juicio, pero ¿cuánto hace que nosotros venimos hablando de esto? La verdad que para nosotros fue un shock muy grande empezar y hacer esos alegatos de apertura y que 23 días después tengamos que hacerlos de clausura y había 3 pibas muertas más, y el día de la sentencia había una piba muerta más en Santa Fe. Digamos, son cuestiones que evidencian el rol del Estado en la desaparición y muerte de mujeres, y nos pareció fundamental plantearlo en los alegatos. Nos quedaron un montón de cuestiones por plantear, pero nos parecía que eso era lo fundamental y estamos sumamente ansiosos por conocer los fundamentos de la sentencia, porque
realmente creemos que ese va a ser el principal cambio. Y otra de las cuestiones que yo quiero remarcar y que me parece algo positivo, ¿no?, es que empecemos a entender que se puede enseñar también la perspectiva de género, se puede aprender. Nosotros cuando comenzamos a intervenir, yo siempre lo cuento porque a mí yo me he llevado una grata sorpresa con el fiscal, porque la verdad es que cuando comenzamos, me acuerdo que el primer planteo que yo le hice fue el del abuso sexual. ¿Cómo no está imputado Valdés por abuso sexual si estaba con Rosalía desde los 12 años? Claramente eso es un abuso sexual calificado, y no estaba ni siquiera imputado, y él me miró así como sorprendido, y con el correr del juicio y de los planteos que nosotros fuimos haciendo, él también estaba convencido de lo que nosotros decíamos. Y vos fíjate que cuando nosotros pedimos en el juicio la ampliación de la acusación por abuso sexual calificado, corrupción de menores y prostitución infantil, el fiscal fue el primero en adherirse, que la verdad que fue una sorpresa para nosotros porque realmente pensamos que no lo iba a hacer. Entonces realmente fue un gesto importante, y esperemos que a los jueces también les haya llegado ese digamos, ese discurso nuestro, que no es un discurso, sino que tiene que ver con una cuestión, digamos, ideológica y antropológica y política y cultural, ¿no?, de que la perspectiva de género tiene que estar en todos los niveles del Estado. Tal cual, y es algo que venimos reclamando desde este Ni Una Menos, que se puso el grito, ¿no es cierto?, en las calles. Así que, ¿qué es lo que por ahí te hubiese gustado que el juicio abarque, y sentís que por ahí se dejó en un segundo plano, como esto que estás planteando del hecho de no poder haber también acusado a Valdés por abuso de Rosalía Jara desde que se empieza a vincular con ella, abuso y prostitución, ¿no es cierto?, que es lo que vos marcabas, desde que se empieza a vincular siendo su docente de gimnasia en la escuela primaria? Y creo que la investigación, digamos, se recortó en la desaparición y en la muerte de Rosalía, y creo que debería haber abarcado toda la cuestión de los abusos sexuales, no solo de Rosalía, porque hay 7 niñas, digamos, al menos mencionadas durante toda la investigación, que deberían haberse sumado a este juicio y que no se hizo. Y además, por supuesto, las complicidades policiales, que fueron fundamentales para lograr que el cuerpo de Rosalía esté 1 año y 2 meses en el medio del monte, que no se haya encontrado. Creo que eso es lo que más nos molesta o nos duele, digamos, que no haya estado en este juicio, y esperemos que con el compromiso de la Fiscalía avance, ¿no? No son causas que no puedan avanzar, sino que con la adhesión del fiscal a la acusación que hicimos durante el juicio, más allá de que el tribunal haya considerado que tiene que ser parte de otra investigación y no de esta, esperemos que avancen, y también la de las complicidades policiales, ¿no? Porque todo el mundo conocía lo que pasaba en Fortín Olmos, y que la policía estaba involucrada, que la policía tuvo el rol de avisarle a Valdés que lo estaban investigando, que lo iban a tapar, que lo iban a cubrir. Nos preguntamos qué había dentro de ese teléfono celular que había que cubrir, además de la relación entre Valdés y Rosalía, que se pudo probar por otro lado, pero quizás, seguramente, estamos convencidos que había otra cosa dentro de ese teléfono celular, porque Valdés comía asados con la policía de Fortín Olmos. Entonces, digo, ¿qué otras cosas quedaron ahí en la nada, ¿no? Y esperemos que se puedan seguir investigando. Eliana, te quiere hacer una pregunta, Carolina. Carolina, vos decías recién que el tribunal no admitió el tema de incorporar el abuso de Valdés, y también no desestimó en el sentido de los testimonios, pero también como incorporar a una causa más unificada, tal vez, todo esto del abuso de Valdés, las niñas que declararon, y la situación de los policías. ¿Qué es lo que ellos alegaron en ese sentido? Que no se pudo permitir que se unifique la causa como para darle más fuerza a todo esto. Y yo creo que, digamos, a ver, el tema de la acusación que ellos no admiten, no es que no lo admiten porque no existan esos hechos, claramente se probaron en el juicio, pero tiene que ver con una cuestión de procedimiento, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico quizás es correcto lo que resolvió el tribunal, que sea otro fiscal el que lo investigue y que continúe la investigación. No es que lo desestimó como hecho existente, me explico, sí, sino que dijo que lo tenía que investigar otro tribunal. Ahora bien, la parte resolutiva de la sentencia está recortada únicamente
al hecho del femicidio de Rosalía. Claro. Y no dice nada de todas las vistas que nosotros solicitamos. Nosotros solicitamos vistas por la complicidad policial y también por los abusos sexuales. Y además, bueno, por los delitos del falso testimonio, etcétera, en los que incurrieron varios de los testigos. Eso no está incorporado en el resolutorio, por eso es que estamos muy expectantes de lo que digan esos fundamentos. Yo entiendo que seguramente lo van a contemplar y bueno, y por eso es que estamos a la expectativa de lo que pase en los próximos días. ¿Y por qué para ustedes, digo esto ya pedagógicamente, a ver si podemos también explicar a quienes están escuchando, es importante lo que diga los fundamentos del fallo? A mí se me viene a la memoria por el caso de Vanessa Zavala, que en los fundamentos del fallo indicaba lo que tenía que hacer el Estado con respecto a las políticas de género, por ejemplo, que son como instrumento que nos dejan a los futuros querellantes, a las organizaciones, para poder intervenir más activamente, digamos, y en el cumplimiento de eso. Pero acá, en el caso de estos fundamentos del fallo, ¿ustedes qué creen que podría dejar como herramientas, o en todo caso, digo, esto como muy especulativo lo que planteo, pero creo que va por ahí, digamos, a ver qué es lo que podemos tomar de acá como para sumar a la lucha, porque esto no termina, digamos. Sí, claramente lo que tienen que decir esos fundamentos es que el Estado también es responsable de la muerte de Rosalía y del tratamiento que se le da a estos casos, no solo para la prevención, que evidentemente falla, sino también para el tratamiento de estos casos en la justicia, el tratamiento de estos casos para los investigadores y que generen a partir de una sentencia judicial políticas públicas para esto, ¿no? Yo lo mencioné un montón de veces durante el juicio al fallo Campo Algodonero, que es un fallo que marca un antes y un después, ¿no? El fallo Campo Algodonero lo único que resuelve es la responsabilidad internacional del Estado mexicano en los casos de femicidio de Ciudad Juárez, claro, a partir del año 94, pero lo que dicen los fundamentos es muchísimo más que ese resolutorio, y lo que hace es dar el puntapié para que los estados empiecen a dictar normas de prevención, investigación, tratamiento de víctimas, etcétera, en estos casos. Creo que eso es fundamental y creo que realmente eso va a ser lo que cambie, porque evidentemente y claramente Valdés tenía que ser condenado por el femicidio, pero como yo lo dije y estoy convencida, si el Estado hubiese obrado de otra manera, seguramente Rosalía no hubiese muerto, seguramente Rocío Vera no hubiese muerto, seguramente un montón de otras mujeres no hubiesen muerto, o sus muertes hubiesen sido tomadas de otra manera por el Estado. Las investigaciones, las búsquedas hubiesen sido tomadas de otra manera. Yo lo dije también en los alegatos de clausura. La búsqueda de una mujer tiene que ser, de una persona desaparecida en general, pero más en los casos de violencia de género, tiene que ser absolutamente inmediata, no puede demorar 4 días como fue en el caso de Rosalía, o un día como en el caso de Rocío Vera, que aparece muerta el día posterior a su denuncia, pero había sobrevivido 6 horas, digamos, al ataque. Entonces quizá hoy, si lo hubiesen buscado de otra manera, estaríamos hablando de un abuso sexual y no de un femicidio en el caso de Rocío. Bueno, creo que eso es fundamental, que se empiecen a fijar pautas que obliguen al Estado a obrar de otra manera. Carolina, cuando Valdés habla en los alegatos de clausura, que lo hace no bajo juramento, y él de alguna manera dice de manera impune la relación que él iba a jugar al póker a la comisaría, que él fue avisado antes que vengan los perros a inspeccionar, que un policía le dice, mirá que mañana te van a inspeccionar el auto, y él dice con un tono muy desfachatado, sí, no hay problema, que vengan, que mi auto está a disposición. Y bueno, y un montón de situaciones cotidianas donde él evidenciaba el vínculo, porque creo que fue la sensación que tuvimos por ahí las compañeras que los escuchábamos desde afuera, es que él utiliza un tono muy irónico para referirse y describir cuál era su rol dentro de la comuna, cómo se relacionaba con la comisaría. ¿Por qué crees que lo hace? Mira, yo te digo, esto es una opinión personal total, de la cual me hago cargo por completo. Yo creo que Valdés en su elocución lo que dijo es: caigo yo, caen todos conmigo. O sea, claro, es evidente que él lo que quiere demostrar es
que él sabe mucho más de lo que dijo, que conoce un montón de cuestiones que ocurren en Fortín Olmos y en la zona, y que las puede denunciar en cualquier momento. De todas maneras, nosotros, yo tomé muy seriamente todo lo que dijo Valdés, porque creo que en algunos puntos dijo la verdad, dijo que le habían avisado, dijo que él tenía vínculos con la policía, dijo que la policía también tenía vínculos con el juego ilegal, claramente, incluso uno de los policías que declaran está precisamente detenido con prisión domiciliaria por el juego ilegal, y también lo que evidencia es lo que ocurre también en las investigaciones con los imputados. Digamos, yo de ninguna manera voy a admitir como correcto que sean víctimas de apremios ilegales, como de hecho sabemos que fue víctima Valdés, porque por ejemplo tiene un habeas corpus a favor, porque estuvo 3 meses en un buzón en la cárcel, donde se le dio de comer prácticamente nada, donde no se le permitía bañarse, donde no se le permitía un vínculo con su familia. No podemos admitir que eso ocurra. Exacto. No tiene que ser ese el método de investigación. O sea, aprieta al imputado para que diga la verdad. De ninguna manera podemos tolerar eso. Por eso creo que también todo lo que dijo Valdés tiene que ser tomado de alguna manera por el tribunal, y también tiene que ordenar investigaciones sobre lo que dijo Valdés. Lo que no nos dijo Valdés es qué hizo con Rosalía y a dónde estuvo el 1 de julio del 2017. Exacto, está bueno este planteo. De lo que ocurre a partir del 4 de julio, cuando le avisan que lo iban a investigar, que lo iban a tapar, que lo iban a cubrir, porque todo eso lo dice Valdés, no lo decimos nosotros. Sí. Entonces, evidentemente, también esperemos que en los fundamentos del fallo se haga referencia a lo que dice Valdés. Yo estoy convencida que en gran parte de su declaración Valdés dice la verdad. Tal cual. Y en esto de que vos decís, cómo se deja ver el entramado de complicidades, es alarmante porque sabemos que no se recorta a Valdés y su víctima, sino que tiene que ver con, como vos también lo exponías durante el juicio, con esta categoría que introducís de feminicidio, que tiene que ver con un Estado que a través de sus comportamientos, a través de su cultura, avala, ¿no es cierto?, las relaciones de violencia y poder que se tejen al interior de la sociedad. Sí, absolutamente. Yo estoy totalmente convencida que el femicidio de Rosalía fue un crimen de Estado, que tiene que ver con la tolerancia que tiene el Estado en distintos niveles con este tipo de hechos, y a la vez genera la perpetuación de este tipo de crímenes en el tiempo, y se demostró con todos los crímenes de mujeres que ocurrieron a partir de ese 1 de julio y mucho antes, y que van a seguir ocurriendo, no cambia. Y lo que te decía, nosotros comenzamos el juicio sobre el femicidio de Rosalía, y durante ese juicio en la provincia de Santa Fe y en distintos puntos de la provincia, porque ya mucho al principio se hablaba, ¿no?, del norte santafesino, de lo que ocurre en el norte, que las mujeres en el norte, pero ocurrió en el sur de la provincia también. Entonces, evidentemente, es una política que tiene que abarcar a todo el Estado provincial, a todo el país, pero bueno, si vamos a lo que ocurre en Santa Fe, ya no es privativo de un sector de la provincia, sino de toda la provincia. Bueno, Carolina, te agradecemos desde ya. Seguramente nos vamos a seguir encontrando porque en el caso de pedido de justicia de Rocío Vera, y ojalá que esto no se siga proliferando, que las listas de las compañeras se sigan proliferando, pero por lo pronto nos vamos a seguir encontrando porque sabemos que asumiste la querella también en ese pedido de justicia por parte de la familia. Para nosotras, para el conjunto de colectivo, y esto hablo de manera plural porque lo charlamos fuera de tribunales, fue muy importante el posicionamiento que diste desde adentro, hablar desde perspectiva de género y también desde perspectiva de derechos humanos, porque creemos que ese tipo de irrupciones, como vos decías, hacen pedagogía, generan claridad y tienen sus impactos positivos porque generan reflexión, como esto que vos comentabas que sucedió con el fiscal Latorre, y quizás, ¿por qué no?, haya afectado también a ese tribunal que decide fallar condenando a Valdés a cadena perpetua. Así que nos estamos comunicando, seguramente seguiremos en la lucha y te mandamos desde acá un fuerte abrazo. Bueno, gracias a todas, y te agrego una cosa más, el fallo fue por unanimidad, es decir que Martelossi
también votó Claro. a favor de la condena. Eso lo fue cual algo que nos sorprendió. No es un hecho menor. Así que Nosotros bueno. esperábamos un 2-1, sin embargo fue un fallo por unanimidad. Bueno, la verdad que entonces da a las claras que la lucha que venimos llevando en todos los frentes tiene este tipo de resultados y que es necesario seguir sosteniéndola. Y bueno, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Saludos, y un abrazo a todos ustedes. Gracias, Carolina. Bueno, sobre el final del programa charlábamos con Carolina.